Y bueno, ya estamos en la sección hablando de en la opinión, y en este caso vamos a seguir un poco con el tema del mes del niño, no del día del niño porque todavía nos queda una semana más. En este caso vamos a hablar de caricaturas que han sido protagonizadas por mujeres, es decir, por la parte femenina, porque pues vemos muchas caricaturas protagonizadas por hombres, protagonizadas por robots, protagonizadas por superhéroes, también por muchas partes, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de estas mujeres que hicieron que también la infancia de no solo de niñas, sino de niños, porque muchos por aquí ya platicábamos que hemos visto estas caricaturas. En este caso vamos a hablar de Gigi. Gigi, por ahí yo lo he comentado varias veces y me dicen que no la recuerdan o que no saben quién era. Seguramente sí les tocó en la época, pero pues probablemente no era de sus caricaturas favoritas. Bueno, pues esta es una princesa que vive en otro país. Los papás ven que nuestro planeta Tierra ya no cree, ya no tiene esperanza, ya no cree en el amor ni en la fantasía, y decide mandarla, los papás deciden mandarla al planeta Tierra, en donde tiene que hacer buenas acciones. Bueno, por supuesto, como vemos, ella tiene superpoderes en el que se puede convertir prácticamente en lo que sea. Es una niña. En ese capítulo pues no creen mucho en ella. Se tiene que convertir en un adulto para que la tomen en cuenta. En este caso estaba como camarógrafa. Y bueno, pues Gigi es un anime, una manga, que curiosamente las 5 que vamos a hablar, de las que vamos a hablar el día de hoy, son igual que esta, japonesas. Bueno, pues está conformada por 63 episodios, y el primero de ellos, o cuando la pudimos ver al salir al mercado, fue en 1982, fue la fecha en la que se estrenó este anime, esta caricatura. Y fíjate que curiosamente la mencionaba yo hace aproximadamente unos 15 días, que fue en la fecha en la que salió Mazinger Z Infinity, que fue cuando la pude ver, porque graciosamente la parte final de Mazinger Z es prácticamente igual al último episodio, al final digamos, de la manga, de la caricatura de Gigi. No te la voy a contar para que no te quite la expectativa que tiene de Mazinger Z, pero lo mismo que pasa en esta caricatura de Gigi, al final es lo mismo que pasa en Mazinger Z. Entonces, cuando vi esa escena, de inmediato dije, eso ya lo he visto, y por supuesto sabía que había sido en esa caricatura. La siguiente caricatura, protagonizada por una mujer, es Sandy Bell. Esta caricatura también, por supuesto, te estoy hablando de caricaturas de los 80s, pero que tuvieron gran realce tanto en esa época, y muchas han sido recordadas incluso en esta época todavía. Bueno, pues en este caso es una niña que pierde a su padrastro, que pierde a su amigo, y que va en búsqueda, más que nada, ella tiene muchas aventuras precisamente porque está buscando a su mamá verdadera, y al final, bueno, pues la logra encontrar. Pero dentro de todo este trayecto, dentro de toda esta historia, pues Sandy Bell se encuentra con muchísimas aventuras. Es una niña reportera con su amigo es un perro. Y bueno, es una de estas caricaturas que no es tan recordada, pero como te comento, pues es una caricatura también japonesa que salió en 1985. Y esta caricatura está conformada por 47 episodios y es más conocida como Hello Sandy Bell. La tercera caricatura yo creo que es más conocida, más reconocida por todas las generaciones, la hayan visto o no, seguramente han escuchado de ella, y estoy hablándote de Heidi. Heidi, el nombre corto, o Heidi, la niña de las montañas, que es el nombre completo de este anime, que también por supuesto es japonés. Y esta caricatura salió, fíjate, es más antigua que las dos anteriores, en el año de 1974. Bueno, pues
Por supuesto, la niña principal es Heidi, pero había otros actores, entre comillas, principales, como por ejemplo el abuelo de Heidi, su amiga Clarita, que bueno, es una niña que estaba en silla de ruedas, su amigo Pedro, con el que la vemos bailando, y por supuesto su cabra llamada Copo de Nieve, inolvidable, y por supuesto la canción más inolvidable aún. Yo creo que aunque no la hayan visto, es una canción reconocida, es una canción que la escuchamos incluso en discos de niños, de temática infantil, porque pues todo el mundo se la sabe, o todo el mundo la ha escuchado, o todo el mundo la canta. Es una de las animes o caricaturas más famosas que han existido y que a la fecha se sigue hablando de ellas. La cuarta caricatura de la que vamos a hablar es una caricatura que sí es estelarizada por una mujer, pero en conjunto con muchísimas otras mujeres, y por supuesto por la parte masculina, que es, digamos, entre comillas, su príncipe azul. Te estoy hablando de Sailor Moon. Bueno, pues Sailor Moon es una caricatura, un anime que salió en el año de 1992, es de las 5, la más actual de la que vamos a hablar, entre comillas, por supuesto, porque estamos hablando que ya pasaron muchísimos años, casi 18 años que han pasado de esta caricatura, y es una caricatura muy reconocida. Fíjate que curiosamente, que al igual que con Gigi, también comentaba que hay partes específicas de Mazinger Z Infinity en las que me recuerda mucho a todas estas actrices, lo puedo decir entre comillas, a todas estas intérpretes de estos personajes de Sailor Moon, sobre todo a la hora de la transformación. Y bueno, ya cuando veas Mazinger Z, si es que ya la viste, me darás un poco la razón. Bueno, pues todas ellas eran en principio, la serie original se llamaba Sailor V y era sobre todo llamada así, Sailor V, por la Sailor Venus, que en este caso era como la principal. Posteriormente vieron que no había mucho afecto, no había mucho éxito, y decidieron integrar a todas las demás, siendo Sailor Moon ahora la principal, y que le ganó a esta manga de Sailor V. Y pues, bueno, pues dentro de esta manga, dentro de esta caricatura, como ya te comentaba, Sailor Moon, Sailor Luna, Sailor V, Sailor Venus, y también podíamos encontrar prácticamente a todos los planetas convertidos en esta Sailor Scout, como por ejemplo, bueno, pues veíamos a Sailor Marte, veíamos a Marte, a Júpiter, Mercurio, a Sailor Chibi Moon, que bueno, es la parte infantil de Sailor Moon. Y también podíamos ver a Plutón, Urano, Neptuno, Saturno, y bueno, era una caricatura, eran un grupo de niñas que luchaban, según ellas, por el amor y la justicia. Bueno, pues Sailor Moon la podemos ver todavía, me parece que en una de las cadenas principales, en una de las dos televisoras principales, está actualmente su repetición. Y bueno, la última y más recordada, y por eso la dejamos al final, porque para muchos es la caricatura más exitosa en este género de mujeres. Te estoy hablando de Candy Candy. Bueno, pues en ella, por supuesto, también es una caricatura japonesa que fue creada en el año de 1975. Entonces, bueno, para que te des una idea de los años que ya tiene de su creación, y que hasta la fecha es nombrada, es recordada, y seguramente por muchos es una parte muy nostálgica de su niñez, porque bueno, por acá hablábamos de que no nada más esta, sino las 4 anteriores, es decir, en conjunto las 5, tenían una historia, así como iniciaron en el capítulo 1, llevaban una secuencia hasta el final, hasta el último capítulo, hasta el final de sus historias. Y bueno, pues en esta caricatura seguramente los nombres que te voy a mencionar se te harán conocidos, como por ejemplo podíamos ver a Terry, a Anthony,
el famoso Anthony, que por supuesto cuando le lloraba o le gritaba, pues era muy buena la parte en la que le decía el nombre. También veíamos a Archie, a su amiga Annie y a su amiguito Clint, que era como un mapache o algo así por el estilo. Y bueno, fíjate que mencionando a Annie, me acuerdo perfectamente que hubo un capítulo en el que ambas estaban en este lugar de adopción y pues me acuerdo perfectamente que Candy decidió no ser adoptada precisamente para no dejar a Annie. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los papás que la querían adoptar, cuando se enteraron que Candy no quería ser adoptada, voltearon a ver a Annie y se llevaron a Annie. Annie fue no tan amiga al dejar a Candy cuando Candy no se quería ir. Bueno, es una parte de uno de los capítulos que se me hizo muy, no chistosa, sino muy interesante, porque bueno, aquí vemos el amor y la fidelidad que Candy tenía, más sin embargo su amiguita no lo tenía tanto. Y bueno, también podíamos ver, escuchar mucho de Señorita Pony y la hermana María, por supuesto. Esta es la parte hablando de, bueno, lo bueno, por supuesto, pues nos hicieron a muchos nuestra niñez, crecimos a lo mejor no viendo a todas estas caricaturas, pero sí vimos algunas o fueron referencia para algún familiar un poco más grande que nosotros, y seguramente las estarás viendo en algún otro lugar, porque hay caricaturas de que pasan todo este tipo de hay canales, perdón, que pasan en donde pasan todo este tipo de caricaturas retro, y si no, también en el YouTube las podrás encontrar en algún lugar, como por ejemplo en lugares específicos, como por ejemplo en el Comic Con, en la Mole, en todos estos complejos donde se hacen eventos masivos y mundiales también, donde podemos ver a muchas mangas, muchos animes, muchos superhéroes. También ahí se venden todas estas series en estos tiempos, bueno, tanto en DVD como seguramente ya en USBs. Esta es la parte en la opinión, hablando de las redes están completamente abiertas, y vamos al último tema.